Saludos, estimado doctor. El grupo 6 va a presentar la revisión bibliográfica sobre himenolepiasis. Los integrantes son Adriana Quilligana, Cintia Robles, Jonathan Rochina, Erika Rodríguez y mi persona, Erika Pultasi. Vamos a iniciar con la introducción y bueno, hablando acerca de himenolepiasis, conocemos que es una infección parasitaria cosmopolita frecuente en regiones tropicales. Existen dos céstodos causantes de esta parasitosis en el ser humano, que son la Hymenolepis nana y la Hymenolepis diminuta. El primero evoluciona mediante dos ciclos vitales. Uno monocénico, cuando existe un único huésped definitivo e intermediario que puede ser el ser humano o animales como ratas y ratones, y un ciclo heterogénico en el que un artrópodo, pulga o gorgojo consume los huevos presentes en materias fecales y por ende desarrolla el cisticercoide, es decir, la larva. Existen factores sociales determinantes de estas enfermedades, incluyendo las deficientes condiciones de vivienda, es decir, sin techos, paredes o pisos adecuados, la falta de agua potable, el saneamiento básico y la falta de bajos recursos, la educación deficiente y la falta de atención primaria. Además, se presentan manifestaciones clínicas dependiendo del número de parásitos, edad y estado general del individuo. Pueden variar desde infecciones asintomáticas hasta presentar cuadros graves con parasitosis masivas, siendo frecuente en niños y produciendo anorexia, dolor abdominal, prurito alrededor del ano, irritabilidad y diarrea. Puede realizarse un diagnóstico mediante un coproparasitario con recuento de huevos. Lo más común es la observación del huevo, lo cual puede hacerse al examen directo. Sin embargo, cuando se presenta infecciones leves, se puede recurrir a exámenes seriados o emplear el método de concentración. Existe una relación huésped-parásito de algunos agentes induciendo a la respuesta inmune. Se dice que la Hymenolepis nana puede variar con la edad a partir de los 13 años. Entre algunas especies de insectos como la Xenopsila, el Pules y la Xenoxephilades, así como también las cucarachas, son implicadas en este ciclo evolutivo, particularmente en la especie del género Tribulum, sobre todo en el Tribulum confusum, es decir, el ácaro de la harina, pues se almacenan en alimentos como cereales, frutas secas y leche en polvo. Estos son hospederos intermediarios más comunes de la Hymenolepis diminuta. En general, la infección por Hymenolepis nana es mucho más frecuente en humanos que la Hymenolepis diminuta. Sin embargo, ambas parasitosis comparten similares características desde el punto de vista epidemiológico, como son la mayor prevalencia en niños, presencia en individuos que viven en zonas marginadas, malas condiciones higiénico-sanitarias, y la principal característica es que la Hymenolepis nana se efectúa principalmente de humano a humano. Epidemiológicamente hablando, pues la Organización Mundial de la Salud ha estimado en 44 millones de personas parasitadas y la mayor incidencia se encuentra en la región latinoamericana, en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y México. En Perú, la Hymenolepis producida por la Hymenolepis diminuta se ha comunicado que en algunos lugares esta parasitosis es muy alta.
En Ecuador se considera a los indígenas uno de los grupos más vulnerables a la parasitosis debido a que tienen varios bajos ingresos, viven en condiciones deficientes y carecen de acceso adecuado al empleo, educación y el agua potable. Y además tienen un acceso mínimo a servicios de atención pública. La prevalencia general de Hymenopilus nana es de entre 0,1 a 58% y según estudios epidemiológicos, esta se presenta en comunidades. Materiales y métodos. Tenemos que en el artículo 1 se hizo una investigación de un estudio de este tipo experimental en el que se llevó a cabo en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana, en el año de 2012, en el cual se emplearon 100 especímenes de humanoides dermatoides, Tribulum confusion y nuevas generaciones de un criadero, los cuales estaban libres de infección y una rata infectada por Hymenopilus nana diminuta, con el fin de comparar la evolución de los cistocircoides. En el artículo 2, en cambio, se realizó un estudio transversal en el que se hizo una evaluación coproparasitológica de las personas y animales domésticos del sector de la Comunidad Democrática de la Ciudad de Bolívar, en Venezuela, en el cual se empleó a 101 habitantes infectados de Hymenopilus nana y las personas que convivían con ellos, mediante la recolección de datos y muestras fecales para demostrar la independencia entre las variables, tanto parasitosis, género y edad. En tanto, artículo número 3. Se realizó un estudio investigativo en el Servicio de Consulta Externa del Centro de Salud de San Antonio de Pichincha de la ciudad de Quito, en el cual se lograron captar 2 usuarios adultos, un paciente de 42 años y un paciente de 62 años, los cuales ingresaron con cuadros clínicos y se realizó exámenes de laboratorio en el cual se dio casos positivos en ambos de Hymenopilus nana mediante un examen coproparasitológico. En tanto, el artículo número 4 es un estudio observacional descriptivo en el cual se observó en los pacientes del Hospital de Poniente en el elegido Almería y cuyas cestas fueron emitidas al servicio de microbiología y en los que se observaron huevos de Hymenopilus nana entre los años de 2000 a 2013. Con el diagnóstico se realizó mediante el método de Ricci modificado y muestras de sangre mediante el test de Konov y las de orina que se centrifugaron de 10 minutos a 1500 rpm y se observaron microscópicamente. Los parásitos fueron identificados por su morfología. El artículo 5 es un estudio investigativo en el cual se reportó un caso clínico de un paciente de 6 años procedente del cantón Six, en Cuenca, Ecuador. Mediante ello se diagnosticó usando el suero fisiológico y luego la presencia del parásito de Hymenopilus nana. En tanto, el artículo 6 se realizó un estudio investigativo a propósito de un caso clínico de infección de Hymenopilus diminuta en un estudiante universitaria de 19 años, originaria de Coajomulco, estado de Morelos, México, la cual presentó sintomatología digestiva de 10 días de evolución, caracterizado por síndrome diarreico, dolor abdominal localizado en el mesogastrio, náusea, hiporexia, meteorismo y flatulencia, por lo cual se le solicitó un examen coproparasitológico de concentración de flotación en sulfato de zinc de 1180, en el cual se hallaron huevos de Hymenopilus diminuta. En el artículo 7 se realizó un estudio descriptivo de campo y transversal en habitantes de una comunidad indígena del estado Bolívar en 2014, Venezuela, donde las condiciones sanitarias son deficientes, así como el saneamiento ambiental. El universo en primera instancia estaba formado por 600 habitantes, pero se disminuyó a 136 para formar parte del estudio, en el cual para el procesamiento de las muestras se hizo un examen directo y métodos de concentración de Cato y Willis en las heces recién remitidas. En tanto, el artículo número 8 se realizó un estudio investigativo de un caso clínico en un paciente de 6 años, el cual estaba incluido un estudio de prevalencia parasitaria de una comunidad de bajos recursos. Las muestras al examen
macroscópico es blanda, heterogénea y sin presencia de elementos patológicos, tales como moco, pus o sangre. Al examen en frescos presenta huevos esféricos marrones, de 60 a 72 micras de tamaño, con cutícula fibrosa, sin filamentos polares y con embrión ensacante en el interior, los cuales fueron diagnosticados como Hymenopis diminuta. En tanto, el artículo 9 se realizó un estudio en la ciudadela urbano marginal llamada Las Piñas, en el cual se ubicó, la investigación se le realizó en 70 viviendas en una población de 320 personas, en el cual se pudo detectar en mitos adultos o juveniles adheridos a la mucosa de los animales que estaban en dichos sectores. El artículo 10, en cambio, se realizó un estudio investigativo por medio de la búsqueda de información referenciada al parásito intestinal Hymenopis nana y su prevalencia en la población de Ecuador y Latinoamérica. Se tomaron muestras de datos obtenidos por investigadores de campo en las ciudades y provincias de varios países de la Latinoamérica, teniendo como resultado mayor presencia de Hymenopis nana, teniendo un alto índice en diferentes países. A continuación, mi compañera. Los resultados son los siguientes. En el artículo 1 de la evaluación experimental de Hulomoides dermestoides como hospedero intermediario de Hymenopis diminuta, tenemos que el porcentaje de infección de Hulomoides dermestoides con las diferentes etapas evolutivas del cisticercoide fue del 92%. A partir del octavo día se obtuvieron entre 10 y 94 cisticercoides por insecto. En el artículo 2 de Hymenopiosis en habitantes de un barrio de la ciudad de Bolívar, Venezuela, tenemos que en la primera etapa se determinó la presencia de 11 casos de infección por Hymenopiosis nana, con prevalencia del 10,89%. El género masculino resultó más afectado con 7 casos, es decir, el 63,63%. En los resultados del artículo E3 tenemos que se confirmaron 2 casos de helmintiasis por Hymenopis nana en 2 adultos. El primero de ellos tuvo contacto con heces de ratas y el segundo vivía en condiciones de contacto con diferentes agentes contaminantes y se prescribió niclosamida. Los resultados del artículo 4 nos dicen que se analizaron las muestras de 73.660 pacientes, siendo 71,2% de sexo masculino. De total de pacientes estudiados, se observaron huevos de Hymenopis nana en 158 muestras de deposiciones de 149 pacientes. Los resultados del artículo 5 presentan que se realizó un examen coproparasitario. Se utilizó tratamiento con albendazol y se hizo el control de coproparasitario y se encontró huevos del parásito y se administró niclosamida y se realizaron 3 controles y del primer control todos resultaron negativos, igual que el primer control. En los resultados del artículo 6 el análisis hematológico no mostró alteraciones en especial. Se utilizó eosinofilia al 4%. A la observación se detectó la presencia de huevos casi esféricos de 50 micros de diámetro. Los exámenes coproparasitoscópicos de control a los 7, 14 y 21 días después del tratamiento resultaron que son negativos. Los resultados del artículo 7 nos presenta que existieron 118 habitantes parasitados. De estos, el 19,1% tenían infección por helmintos intestinales. Hymenopis nana es el helminto y tiene 19 casos y no se observaron diferencias significativas de género. Los resultados del artículo 8 al examen al fresco presentan huevos de Hymenopis diminuta y se determinó desnutrición actual por bajo peso y talla por su edad. Los resultados del artículo 9
De 87 roedores capturados y analizados, 20 de ellos, es decir, el 22,99%, resultaron positivos para Hymenopletis nano y 10, es decir, el 11,49%, fueron positivos para Hymenopletis diminuta. Los resultados del artículo 10 nos indican que se evaluaron 101 pacientes de una comunidad de Caracas, Venezuela, determinándose la presencia de 11 casos de infección por Hymenopletis nano, lo que presentó una prevalencia de 10,89%. Discusiones. En el primer artículo se ha logrado evaluar experimentalmente a Ulumoides dermestoides como un hospedadero intermediario de Hymenopletis diminuta. Mencionar que Hymenopletis diminuta es un cesto cosmopolita que requiere de un hospedador intermediario para poder completar con su ciclo evolutivo. Estos hospedadores intermediarios generalmente son insectos y el que más énfasis vamos a tener es Tribolium spp debido a que es el vehículo de infección para el hombre. El hospedador definitivo suelen ser roedores como el Rattus spp. El insecto infectado en el presente estudio se pudo mantener a temperatura ambiente, por lo que se puede afirmar que el desarrollo de los diferentes estadios desde la oncosfera hasta el cisticercoide es similar a otros estudios realizados previamente. En una ciudad de Bolívar, en el estado en Venezuela, se pudo observar la siguiente prevalencia, ¿no? Comparado con otros estudios, que es del 15,4% para Sierra de Nayarit en México, del 0 al 6,6% en el departamento de Puno en el Perú, del 0,5% en Chile, según Kobayashi en Brasil hablaba en 1995 de un 3,2% de prevalencia, mientras que Alves sugería que era en 2003 que era de un 9,4%. En Bolivia, en un estudio en niños de menores de 5 años se pudo encontrar el 7% de prevalencia, mientras que en el altiplano boliviano se halló un 5,4%. En los distintos estados de Venezuela se pudo encontrar, en resumen, Zulia en 14,2%, Anzoátegui 2,9%, del Tamacuro en 3,6%, Lara en 0,3%, por solo mencionar algunos. Estas variaciones dentro del mismo estado son ocasionadas a dos situaciones. El primero, a los factores epidemiológicos y la segunda, a las técnicas coproparasitológicas que han sido aplicadas. Acotar que Mason y Patterson, en 1994 sugieren que la infección se adquiere de manera temprana, es decir, a edades pequeñas, lo que coincide con el presente estudio, ya que la mayoría de los casos en estos pacientes fue de 10 años. También se puede afirmar que es un parásito de tipo familiar, ya que se verificó que 7 casos más en el mismo entorno familiar y no existe predominancia con relación al género. También se puede decir que en el Ecuador, por las malas condiciones higiénicas, por el desconocimiento sobre la causa del parásito y también las consecuencias de la parasitosis y la convivencia con los animales domésticos, son factores más bien para la predisposición a este tipo de infecciones. En el presente estudio se pudo evaluar a 2 pacientes que fueron contagiadas por malas condiciones higiénicas. Presentaron una sintomatología inespecífica y el diagnóstico solamente se pudo corroborar por laboratorio. El tratamiento de primera línea pues no se pudo conseguir debido a que ya se había dicho que el Ecuador estaba libre de Hymenopletis, y el de segunda línea, pese a que tenía efectos adversos que había mencionado la primera paciente, logró eliminar al parásito. También se hizo un estudio en el sur de España, en Almería, que es una zona receptora de personas procedentes de países en vías de desarrollo, como es el Ecuador, en donde suele existir agua contaminada con materia fecal. También se menciona riesgos asociados a la parasitosis, como los factores ambientales, factores socioeconómicos y los factores de saneamiento, comportamientos demográficos y los relacionados con la salud que influyen en la transmisión y en la distribución de los parásitos intestinales en las comunidades humanas. En España se habla de una prevalencia del 0,1%, en Almería siendo el doble de 0,21%, y en el presente estudio más del 60% de los casos presentaban poliparasitismo. El principal mecanismo de transmisión de estos parásitos intestinales es la vía fecal-oral, como sucede en Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Giardia intestinalis, Entamoeba coli y Ascaris lumbricoides. También se ha estudiado en una niña escolar. Generalmente este parásito se relaciona con la insalubridad, como sucedió en el caso de la niña que vivía pues afuera de su vivienda, tenía un patio de tierra donde los animales defecaban y ella jugaba en ese sitio. Entonces esta era la principal fuente de transmisión, de infección. El principal tratamiento que se le aplicó, el primero fue con albendazol, pero lamentablemente no eliminó el parásito. Y luego se le cambió a niclosamida y en este se observó un control negativo. Acotar que debe ser eliminado el Excolex
ya que si no se elimina el escólex de la himenolepis puede desarrollar de nuevo la parasitosis. En una estudiante universitaria también se hizo este estudio. Antes de mencionar el caso clínico, acotar que esta parasitosis tiene una preferencia rural. Generalmente se asocia a la deficiencia de servicios básicos, al estrecho contacto de niños pequeños con animales sinantrópicos como ratas, ratones, que actúan como un reservorio natural y un huésped definitivo de Hymenopletis diminuta, mientras que los artrópodos coprófitos como pulgas, gorgojos, lepidópteros y coleópteros también suelen ser huéspedes. En el caso se presenta a una joven universitaria de 19 años que presentó la infección sin presentar otros enteroparásitos. Generalmente, en este cuadro clínico que presentó la paciente fue un cuadro oligosintomático e inespecífico. También acotar que esta paciente procede de un medio rural que por motivos académicos vivía 5 días en la ciudad y en los fines de semana regresaba a su pueblo. Entonces, en este pueblo ella tenía contacto con los animales sinantrópicos y con los huéspedes intermediarios del cesto. Y estos podían haberla infectado. ¿Por qué se puede afirmar esta hipótesis? Porque aún no se ha determinado, no se ha demostrado la infección por ingesta directa de los huevos. En una comunidad indígena en el estado de Bolívar, en Venezuela, se pudo corroborar que en este sector existe una baja prevalencia de los geohelmintos. Las que sí tienen prevalencia son Ascaris lumbricoides y Trichiuras trichiuras, que son las más comunes. En otros países, los de mayor predominio son Ancylostoma e Hymenopletis nana. En estudios recientes se puede determinar que la disminución en la prevalencia de Ascaris lumbricoides y Trichiuris trichiura ha ido disminuyendo con un predominio de otros parásitos como el de Blastocystis de CPP. También se estudió a un niño en el municipio de Maracaibo, en el estado de Zulia, en Venezuela, donde se pudo observar que este niño tenía evidencias de convivencia con ratas y muy malas condiciones higiénicas, lo que confirmaba su transmisión con Hymenopletis diminuta, aunque no se pudo encontrar hospedadores intermediarios en la casa del niño. Este paciente generó un hemograma normal. Acotar que Hymenopletis suele presentar un hemograma con eosinofilia. Solamente este paciente demostró ligeros valores bajos de hemoglobina y de hematocrito. También, como ya se había mencionado antes, se considera una parasitosis familiar, pero en este caso no se pudo diagnosticar en los padres ni en los familiares, pese a que se aplicó exámenes directos y exámenes por concentración de formoléter. También acotar que para comparar los huevos de Hymenopletis diminuta con Hymenopletis nana, solamente se lo puede ver por el tamaño, que es más grande en Hymenopletis diminuta, por el color, que es un amarillo pardo en Hymenopletis diminuta, mientras que en nana es refringente y transparente, y también por los extremos polares que tiene Hymenopletis nana, que salen, ¿no?, del embrión hexacanto, de los extremos, precisamente. Hablemos de un estudio que se hizo en una comunidad indígena del estado de Bolívar, en Venezuela, en donde se pudo encontrar que tenía una prevalencia del 22.99% para Hymenopletis nana y del 10.64% para Hymenopletis diminuta. En este caso, los pacientes mencionaban que el 33.33% compraban agua en tanqueros, mientras que todos manejaban sus excretas hacia un pozo séptico. El 77.78% no poseía agua potable y todos los encuestados, no tenían un alcantarillado adecuado y por eso se pudo determinar casos de parasitosis intestinal en los roedores, en las casas habitadas, en las zanjas, en basureros, en los terrenos baldíos, que son los sitios donde suelen proliferarse estos mamíferos. Finalmente se hace un estudio a nivel latinoamericano donde se puede decir que en el cantón Paján, Manabí, en el Ecuador, se encuentra un 52.14% de prevalencia en los varones y un 47.85% en las mujeres, con mayor vulnerabilidad en los menores. Otros factores que influyen son el clima, los sectores geográficos tropicales y subtropicales, condiciones socioeconómicas como la pobreza, la educación, el hacinamiento, la falta de infraestructura sanitaria, entre otros. Finalmente, mencionar que la presencia de ratas y ratones en los jardines de las viviendas pueden apuntar a una posible circulación activa del parásito. Conclusiones. La himenolipiasis es una parasitosis ocasionada por céstodos del género Hymenoplepsis. Este es un céstodo presente en los roedores. Existen especies causantes de la infección humana y entre ellas tenemos a Hymenoplepsis nana e Hymenoplepsis diminuta. Esta cestodiasis está presente en países de todo el mundo. Sin embargo, se registra mayormente en aquellos países que tienen un clima cálido o templado.
Esta parasitosis prevalece debido a diversos factores, tanto sociales, económicos, climáticos, y se ha evidenciado que mayoritariamente se encuentra en países en vías de desarrollo. Asimismo, la tasa de prevalencia de himenolepsis es mayor, sobre todo en niños que se encuentran en edades de entre 1 a 10 años. Esto guarda relación debido a que este grupo va a encontrarse en su etapa escolar y varios de estos individuos viven en comunidades en donde no tienen acceso a servicios básicos, entre ellos agua, luz y alcantarillado. Se puede mencionar también que uno de los factores primordiales evidenciados para que se produzca esta infección guarda relación con la deficiente higiene que existe. En relación al tratamiento, el tratamiento primordial es praziquantel y el tratamiento alternativo está conformado por la niclosamida. Se pueden mencionar también algunas medidas para la prevención y control de esta parasitosis. Entre ellos, un debido control de plagas en relación a ratas y ratones, tanto en la vivienda como en la comunidad. Mejorar los hábitos de higiene. Lavar adecuadamente los alimentos para así evitar la infección. Y de igual forma, llevar un debido control de los animales de compañía que se encuentran en nuestros hogares.